El profeta Zacarías era hijo de Berequías y nieto de Iddo. Se menciona el nombre de su abuelo porque es muy probable que haya sido criado por él, ya que su padre murió temprano, probablemente en cautiverio, antes de poder criarlo. El nombre de Zacarías significa el Señor se acuerda, y el nombre de su padre significa el Señor bendice. El significado del nombre de su abuelo, en el tiempo debido, aporta esperanza tanto para la primera como para la segunda venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El profeta Zacarías no solo trajo un mensaje de esperanza para las personas de su tiempo, sino para toda la humanidad a través de los tiempos y hasta el día de hoy. En el video de hoy hablaremos sobre la historia del profeta Zacarías en el canal Viajando por la Biblia. Bienvenidos a Testimoniar a Jesucristo. Les pido a todos ustedes que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones. Si les gusta el video, dejen un like, ya que me ayuda mucho a seguir produciendo contenido. Sin más preámbulos, vamos al video. Las fechas mencionadas en el libro confirman que Zacarías era contemporáneo del profeta Ageo. Ageo estuvo predicando durante 2 meses y la construcción del templo ya había comenzado cuando Zacarías empezó su labor. Ageo registró que su ministerio duró unos 4 meses, mientras que las profecías de Zacarías abarcan unos 2 años. Aunque los capítulos 9 a 14 no tienen fecha, el tema principal de Zacarías se alinea con el de Ageo. Zacarías fue llamado y enviado por Dios para motivar a los habitantes de Jerusalén a completar la construcción del templo. Desempeñaron un papel crucial en el despertar de los ancianos y del pueblo, incluyendo al gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, exhortándolos a terminar el programa de construcción. Estos fueron tiempos desafiantes para la pequeña comunidad judía, que enfrentaba una oposición continua de los samaritanos locales. La construcción del templo se reanudó en el 520 a.C. y se completó aproximadamente 4 años después, con la ayuda y el ánimo de Dios. Su determinación y arduo trabajo finalmente dieron frutos. Las profecías de Zacarías incluyen varias referencias a la primera y segunda venida de Jesucristo. Hablan de la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un asno, su traición por 30 piezas de plata y su perforación. Zacarías también describe el día del Señor cuando los pies de Cristo se posarán en el Monte de los Olivos, iniciando su reinado como el Rey del reino de Dios en la tierra. A pesar de que Judá fue severamente castigada por sus pecados, Dios no la olvidará ni la abandonará. Eventualmente, el pueblo de Judá será recordado nuevamente por Dios y Jerusalén se convertirá en una ciudad grande, próspera y pacífica. Este será un tiempo en el que todas las familias de la tierra irán allí a adorar a Cristo como el Rey, el Señor de los ejércitos. El mensaje de Zacarías está verdaderamente lleno de esperanza. La estructura del libro de Zacarías se organiza en 2 partes. Los capítulos 1 al 8 hablan sobre los mensajes durante la construcción del templo, y los capítulos 9 al 14 contienen mensajes sin fecha, probablemente después de la construcción del templo. Comenzaremos con los capítulos 1 al 8. Zacarías 1:6 habla del primer mensaje, un llamado al arrepentimiento nacional. Los capítulos 7-8 discuten el segundo mensaje de las 8 visiones nocturnas de Zacarías. Visiones. La primera visión es sobre el jinete entre los mirtos, 7-17. La segunda visión muestra 4 cuernos y 4 artesanos hábiles, 18-21. La tercera visión trata de la medición de Jerusalén para su desarrollo futuro, 2:1-13. La cuarta visión habla sobre Josué, el sumo sacerdote acusado, y el futuro retoño, 3:1. La quinta visión presenta el candelabro de oro y los 2 olivos, 4:1-4. La sexta visión muestra un rollo volador que trae una maldición, 5,
1, 4. La séptima visión es sobre una cesta que lleva a una mujer, 5, 5-11. Y la octava visión muestra 4 carros y caballos, 6, 1, 8. Comentaristas y muchos estudiosos de la Biblia coinciden en que el significado exacto de muchas de estas visiones es oscuro y incierto. Aquí hay una lección importante: no es prudente atribuir nuestro propio significado personal a estas visiones a menos que haya un apoyo bíblico claro. Por ejemplo, la quinta visión muestra un candelabro que produce luz. Sobre el significado de la luz, entendemos que Cristo vino al mundo como una luz, y Él es la luz que ilumina el camino de la verdad y la comprensión de la vida. El Salmo 119, 105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Cristo se refirió a los discípulos como luz en un mundo oscuro, alentándolos a ser ejemplos brillantes para los demás. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el capítulo 6, 9-15 se habla de un grupo de cautivos y del retoño que claramente se refiere al Mesías, quien edificará el templo de Dios. Hoy sabemos que este tiempo es el nuestro. Los capítulos 7, 1-8 abordan el tercer mensaje sobre el ayuno y la obediencia. Cuando el templo estaba casi completado, se envió una delegación a Jerusalén para consultar a los sacerdotes y profetas sobre ciertos ayunos nacionales instituidos como días de luto por calamidades. Estas eran tradiciones humanas y no se referían al ayuno proclamado por Dios en el día de la expiación, como se ve en Levítico 23, 26-32. Zacarías proporcionó la palabra de Dios en los capítulos 7 y 8 en 4 sesiones, cada una comenzando con el mismo texto básico. No hay condena de estos ayunos nacionales, pero Dios da una lección importante sobre el propósito del ayuno. La gente no estaba ayunando para acercarse a Dios, sino por razones egoístas. Mientras estaban en cautiverio, la gente debió usar estos días de ayuno como oportunidades para reflexionar sobre los pecados cometidos, lo que resultó en el castigo nacional. Estos ayunos debieron ser momentos de autoexamen que llevaran a un arrepentimiento sincero y un cambio de estilo de vida. En cambio, estaban absortos en sentimientos de autocompasión y remordimiento externo. El profeta cuestionó el beneficio de sus ayunos en el pasado, ya que se hacían por hábito y tradición. Cristo también condenó los motivos hipócritas para el ayuno, y el tema del ayuno se resolvió. No hay indicios de que se tomaran decisiones finales. Sin embargo, Zacarías apunta a un tiempo en el que los ayunos nacionales se convertirán en fiestas alegres. Pintan un escenario utópico cuando Jesucristo reine. Será una era de paz y prosperidad, con niños pequeños jugando en las calles de Jerusalén y personas mayores sentadas en las calles sin temor. Considera lo siguiente. En las condiciones en las que Cristo gobierna desde Jerusalén, los habitantes de una ciudad irán a otra, continuarán yendo a orar ante el Señor y buscarán al Señor de los ejércitos. Yo también iré, dirán muchos pueblos y naciones poderosas, que vendrán a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a orar ante el Señor. Estos versículos describen un mundo sin temor, pobreza, enfermedad y otros males sociales que afligen a tantos hoy en día. Los capítulos 9 al 14 contienen una serie de predicciones que hablan sobre la historia futura del pueblo de Dios, desde ese periodo hasta el fin del mundo, entrelazadas con muchas profecías relacionadas con la persona, el carácter y la obra de Jesucristo. Incluyen la proclamación del Evangelio, el llamado a los gentiles y la gloria final, que es la bienaventuranza de la Iglesia de Dios, uniendo a judíos y gentiles en una comunidad sagrada bajo su gran sumo sacerdote y Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. El enfoque de los últimos 6 capítulos está principalmente en eventos relacionados con los últimos tiempos.
En el capítulo 9, 1-8, se habla del juicio sobre las naciones vecinas. El capítulo 9, 9-17 presenta una profecía sobre Cristo entrando en Jerusalén pocos días antes de su sufrimiento y muerte. Sin embargo, estos versículos también se refieren a la segunda venida de Cristo, cuando salvará a su pueblo y traerá prosperidad y paz a todo el mundo. En el capítulo 10, Dios acusa a los pastores, posiblemente gobernantes o líderes espirituales, que no lograron apartar al pueblo del mal y el pecado. No obstante, esta situación cambiará con la segunda venida de Cristo, un tiempo en el que los fortaleceré en el Señor y caminarán en su nombre. En el capítulo 11, Dios continúa sus acusaciones contra los falsos pastores que extraviaron al rebaño. Durante su ministerio, Jesucristo afirmó ser el buen pastor dispuesto a dar su vida por las ovejas. El pastor inútil deja de cuidar del rebaño y los abandona. Una maldición es pronunciada contra el pastor inútil en Zacarías 11:17. En el capítulo 12, se describen eventos monumentales y desastrosos mientras las naciones se ven envueltas en una batalla destructiva alrededor de Jerusalén. Esta batalla probablemente se refiere a la batalla final que ocurrirá en el retorno de Cristo. Las naciones serán motivadas a luchar contra el retorno de Cristo, pero serán completamente derrotadas. Gran parte de Zacarías 12 describe las escenas de batalla y cómo Dios defenderá a los habitantes de Jerusalén. Nota esta declaración notable en el versículo 10, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único. Esta es una clara referencia a Jesucristo, quien fue traspasado en su primera venida y será visto en su regreso a la tierra. En el capítulo 13, la frase en aquel día en el versículo 1 muestra una continuación del flujo de los eventos descritos en el capítulo 12. Cristo derrotará a sus enemigos e iniciará el proceso de restauración de la verdadera religión, comenzando con la limpieza y purificación del pueblo del pecado y la impureza. El primer capítulo de los más alentadores de la Biblia retrata la intervención de Cristo en los gobiernos y asuntos humanos, describiendo su regreso en poder y gloria, culminando en su reino milenario en la tierra. Estos inspiradores versículos sobre el milenio son conmovedores, edificantes y emocionantes. Como sugiere el nombre de Zacarías, Dios recordará sus promesas y podemos estar seguros de que no olvidará cumplirlas. Aprendamos la lección del pasado. El apóstol Pedro advirtió que en los últimos días vendrían burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como desde el principio de la creación. En efecto, estos burladores están diciendo que no debemos preocuparnos por las advertencias proféticas de la Biblia. Las afirmaciones son falsas, y Zacarías 1, 5-6 describe una actitud similar entre las personas durante los días del profeta. Los profetas anteriores murieron antes de que sus declaraciones proféticas se cumplieran, por lo que razonaban que estas profecías eran falsas y poco fiables. Sin embargo, tanto Israel como más tarde Judá fueron llevados al cautiverio nacional exactamente como Dios lo había predicho a través de sus profetas. Lo que algunas personas olvidan es que Dios está vivo y se asegurará de que sus promesas se cumplan. Esta es una lección vital que debemos aprender y recordar. La muerte de Zacarías. La Biblia menciona varios Zacarías, y muchos pueden confundir al Zacarías de 2 Crónicas 20:21 con el Zacarías mencionado por Jesús en Mateo 23:35. Aunque ambos se llaman Zacarías, uno es el hijo del sacerdote Joiada y el otro es diferente. El Zacarías mencionado en Mateo 23:35 debe ser el hijo de Berequías, uno de los profetas menores, y es el más probable, porque el otro Zacarías, hijo de Joiada, murió alrededor del 800 AC.
Si Cristo se hubiera referido a este Zacarías, entonces el tiempo transcurrido desde Abel hasta él no cubriría todo el periodo del Antiguo Testamento, que se extendió hasta el 400 a.C. Desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, abarcaría un periodo mucho más amplio del Antiguo Testamento que desde Abel hasta Zacarías, hijo de Joiada. Dado que se mencionan muchos Zacarías en el Antiguo Testamento, es difícil imaginar que dos de ellos hayan sido asesinados en circunstancias similares. Jesús dijo que Zacarías fue asesinado entre el santuario y el altar y afirmó que sus contemporáneos tenían responsabilidad por esa muerte al usar la expresión a quien ustedes mataron. Todo esto se cumplió al pie de la letra durante el sitio de Roma en Jerusalén alrededor del año 70 después de Cristo, según lo reportado por el historiador Flavio Josefo. Al final, aquellos cansados de derramar tanta sangre fingieron querer observar alguna forma de justicia y, habiendo determinado matar a Zacarías, hijo de Berequías, debido a su ilustre linaje, su virtud, su autoridad y su amor por los hombres buenos, permitieron que estos 60 jueces pronunciaran sentencia. No hubo ni uno solo de ellos que no prefiriera exponerse a la muerte que al remordimiento de haber condenado a un hombre bueno por la mayor de todas las injusticias. Todos declararon con una sola voz que era inocente y, así, Jerusalén, al hacer un mártir más, llenó la medida de los pecados de sus antepasados. Esto está en concordancia con Apocalipsis 6:11, que dice, entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Y ese fue el video, mis queridos. Si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones. Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo video.